Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Les saluda su amigo el pastor José Díaz. Bienvenidos a esta nueva edición de Conéctate. Hoy en Conéctate tenemos el tema La Fe que Triunfa. También tenemos la música de René González y el consejo para que tengas una semana súper bendecida. Y como siempre te invitamos a visitar en nuestras congregaciones. Nuestra iglesia adventista de Fairfield, Suisun, ubicada en la avenida Buenavista, número 40, en la ciudad de Suisun, y nuestra iglesia adventista de Vallejo, ubicada en la calle Kentucky, número 733, en la ciudad de Vallejo. Visita nuestras iglesias, encontrarás comunidad, hermandad y servicio. Y sabes, quiero presentarte la buena noticia. Y la buena noticia es que este fin de semana en la iglesia de Fairfield fue fin de semana de énfasis espiritual. Y bueno, se preparó todo el fin de semana. El tema fue el Espíritu Santo. Y ahí está nuestra directora de sonido, que ella hace un trabajo excelente. Estuvo con nosotros el grupo Misioneros de Cristo, Obreros de Cristo, debo decir. Y también terminamos con una vigilia y una comida, y todo fue muy bueno. Gracias a la hermana Chelina por el trabajo excelente que hacen también las hermanas de la cocina y todos los que cooperaron para la vigilia, que fue organizada por el Departamento de Obra Misionera, que la directora es la hermana Silvia Flores. Todo funcionó excelente. Fue un sábado y un fin de semana muy bendecido, y se terminó con una corta vigilia y fue de bendición. Así que agradecemos a todos los que colaboraron para que este fin de semana fuera una bendición. Y también quiero recordarles que ya comienza nuestra campaña evangelística con el pastor Eber Delgado, y va a ser del 13 al 20 de abril en la iglesia de Fairfield. Así que te invitamos, un viaje de fe y de esperanza. Únete a nosotros en esta semana especial y será de bendición para ti y para tu familia. Así que hoy, como les dije, tenemos el tema en Conéctate, la fe que triunfa. Pero antes de entrar en la discusión de este tema, vamos a orar para que el Señor nos bendiga. Padre Celestial, al abrir tu palabra, danos tu bendición y ayúdanos a comprender tu voluntad para nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. La fe que triunfa, mis queridos hermanos. Ese es el tema. Ese es el tema que nosotros tenemos hoy. La fe que triunfa. Y sabes, cuando nosotros hablamos de fe, hay dos tipos de fe. Está la fe que se cree y la fe que se practica. La fe que se cree es la fe que nosotros ejercemos fe en el sacrificio de Cristo, fe de que Dios existe, fe en las promesas de Dios. Esa es la fe que se ejerce, ¿verdad? Y la otra fe es la fe que se practica, ¿verdad? Una es la que se cree, la que se ejerce, y la que se practica. Y la que se practica es la que se aprende. Por ejemplo, cuando te dan los estudios bíblicos, pues tú aprendes en la fe de Jesús, tú aprendes la fe adventista. Entonces, eso nosotros le llamamos fe. Y en términos de la fe que se practica, hay dos personas que quiero compartir con ustedes que son un ejemplo de creer y de practicar lo que se cree, debo decir. Y uno de ellos es no sé si ustedes recuerdan esta película, Patch Adams. Patch Adams, para la década de los 90 se hizo muy famoso esta película, y él aquí representado por el fenecido actor Robin Williams. Él es un médico que estaba muy deprimido. Adams estaba muy deprimido y él se internó en un sanatorio, en un hospital de salud mental, y entonces
En ese hospital de salud mental él conoce una serie de personas, y claro, no vamos a ir sobre todo el relato, pero él conoce una serie de personas ahí en el hospital, y una de las personas que conoce es un tal Mendelssohn, y entonces ese Mendelssohn viene hacia él, hacia Adams, y le hace así, y le dice que cuántos dedos ve, y entonces Adams le dice 4. Y Mendelssohn se molesta y dice otro tonto, y se va molesto. Y entonces pasa un tiempo y Adams otra vez le pregunta a Mendelssohn, ¿no? Le dice que le dé la otra oportunidad, y entonces Mendelssohn le enseña otra vez los dedos y le dice, ¿cuántos dedos ves? Y entonces Adams dice, pues 4. No, dice Mendelssohn, mira bien. Y entonces pues Adams se quedó mirándolo hasta los 4 dedos ahí, hasta que sus ojos se cruzaron y empezó a ver borroso, y cuando empezó a ver borroso y luego empezó a ver doble, le dijo 8. Y cuando Adams dijo 8, Mendelssohn dijo sí, le dice. ¿Ves? Le dice, si tú ves solamente 4, tu enfoque está en el problema y no en la solución. Y algo muy interesante, que eso cambió la perspectiva de la vida de Adams. O sea, enfocarse en la solución en lugar de enfocarse en el problema. Luego, en otra escena, el compañero de cuarto de Adams está sentado en su cama y moviéndose hacia adelante, hacia atrás, y no lo deja dormir. Y entonces Adams le pregunta, ¿por qué no te duermes? Y su compañero de cuarto le dice, porque tengo que ir al baño. Entonces ve al baño, dice, no puedo ir al baño. ¿Y por qué no puedes ir al baño? Dice, porque ahí están las ardillas. Pues claro, no hay nada en el cuarto, todo esto es una cosa de salud mental. Y entonces Adams viene y le dice, enséñame dónde están las ardillas. Y su compañero le apunta a la dirección que las ardillas están. Entonces Adams se mueve hacia donde está su compañero de cuarto, y entonces pone la mano así en forma de pistola, ¿verdad? Y entonces empieza a disparar. ¡Bang! ¡Bang, bang, 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 bang! Y su compañero de cuarto saltó. Y entonces, ¡bang, bang, bang, bang! Empiezan a disparar. Y su compañero de cuarto también se sale a la cama, y entonces empiezan a disparar. Y ahí están, dispara imaginariamente. Y ¡bang, bang, 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 bang! Y después de un rato del bang y bang, dice Adams, ahora es seguro ir al baño. Y su compañero de cuarto salió corriendo y se encerró en el baño. Y entonces ya se acabaron los disparos imaginarios, se acabaron las ardillas imaginarias, y después de un rato regresó y ya se pudieron dormir y ya las ardillas se acabaron. Y al siguiente día Adams fue con el director del sanatorio y le dijo, me voy de alta. Y el director del sanatorio le dice, usted no se puede dar de alta usted mismo, señor. Y dice, ¿cómo no? Si yo mismo me interné, si yo fui el que me interné, yo me puedo dar de alta. Y entonces se fue. Y dice, ¿por qué te quieres ir? Dice, porque aprendí a conectar con los seres humanos y quiero ayudar gente. Bueno, y el resto de la historia es cómo regresa a la escuela de medicina y cómo establece un sistema de tratamiento enfocado en el paciente, enfocado en la persona. Porque todos sabemos y lo hemos experimentado que la medicina es una ciencia bastante impersonal y como otras disciplinas que hay. Pero otra persona que es un ejemplo de tener fe en lo que cree, ¿verdad? Y en lo que ha aprendido y practicarlo es Mr. Thomas Edison. Cuando él estaba inventando la bombilla, después de haber fallado 1500 veces tratando de inventar esa bombilla, entonces un periodista le dijo, señor Edison, pero no, usted ha fallado 1500 veces. No quiere decir eso que usted ha fracasado. Y entonces él le dijo, joven, no he fallado. Mira qué interesante. No he fallado. Al contrario,
he descubierto exitosamente 1500 formas de cómo no hacer una bombilla. 1500 formas de cómo no hacer una bombilla. Y bueno, nosotros sabemos pues ya el resultado, ¿verdad? Porque todos usamos las bombillas, los focos, pero el punto es la convicción en la fe, fe en lo que se conoce, esa convicción en el conocimiento que se tiene, en lo que se ha aprendido, y la convicción de que va a funcionar y lo vamos a hacer, no importa que la gente se oponga, no importa que la gente se resista, que se burlen de nosotros, que nos digan que estamos fallando, que hemos fracasado. No, seguimos adelante porque nosotros tenemos fe en lo que hacemos, fe en lo que queremos lograr, fe en lo que queremos alcanzar, y entonces seguimos adelante y nadie nos puede desanimar, nadie nos puede echar para atrás, para el lado, porque nosotros tenemos esa fe. Y eso pues nos trae, mis queridos, al ámbito pues de la fe, como estamos platicando. Y mira que este tipo de fe nosotros la encontramos expresada en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Mira lo que dice: y ellos la han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y no menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ahí tú tienes las dos fe. Tú tienes la fe que se cree, ¿verdad? La fe que se cree en la sangre del Cordero. Ellos tuvieron fe en la sangre del Cordero. Y luego está la fe que se practica, o la fe que se conoce, y esa es la palabra del testimonio de ellos, ¿ves? En la fe que ellos creyeron, la fe que se cree y la fe que se practica, ahí las vemos nosotros unidas en ese pasaje, cuando dice que ellos le vencieron por medio de la sangre del Cordero, o sea, su fe en el Cordero, su fe en el sacrificio del Cordero, su fe en lo que el Cordero hizo por ellos y en ellos, y luego por el testimonio de ellos, o sea, porque esa fe, y eso, lo que ellos conocieron, la vida de ellos, la forma en que vivieron, eso también les dio victoria. Por eso utiliza la palabra testimonio. Y bueno, para seguir platicando de la fe y de este tema tan interesante de la fe, lo vamos a hacer en el siguiente segmento, después de esta hermosa alabanza musical. Yo vi al Señor sentado sobre su trono blanco, decenas de millares postrados ante él. Su rostro que irradiaba justicia y poderío, el gran Cordero vive, su nombre santo es. Al guerrero victorioso, Padre eterno, Dios de gloria, cual incienso yo te entrego mi alabanza, Dios de amor. Sé que a ti te dicen santo
en los cielos reconocen tu lugar y nosotros en la tierra te entronamos, oh Jehová. Estás escuchando Conéctate con el Pastor José Díaz. Bien, estamos de regreso con este tema, la fe que triunfa. Y estamos hablando de los dos tipos de fe. La fe que se conoce y la fe que se cree. La fe que se cree es la fe en Cristo Jesús, la fe por la cual somos salvos, como dice el apóstol Pablo. Y la fe que se practica es el conocimiento que adquirimos de la palabra de Dios. Y bueno, estamos hablando de dos personas que fueron ejemplos de tener fe en las cosas que creían y que alcanzaron logros que cambiaron la humanidad, como lo hizo Patch Adams con su concepto de la medicina enfocada en el paciente y su trato personal, y como lo hizo Edison con el invento del foco. Pero también estábamos que en el libro de Apocalipsis encontramos el ejemplo de las dos fes, cuando dice que ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y no menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y ahí encontramos la fe que se cree, cuando dice por la sangre del Cordero, y la fe que se practica por el testimonio de ellos. Y la Biblia nos da también otro ejemplo. Por ejemplo, míralo aquí en Hechos de los Apóstoles, allí donde nos dice: crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Nota eso, se obedece la fe. Esa es la fe que se practica, la fe que tú aprendes, y como nosotros le decimos cuando recibimos los estudios bíblicos, la fe adventista. Mira, el apóstol Pablo también se refiere a esa idea cuando dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Ves? He guardado la fe. Y esa es la fe que se practica. Pero la fe, cuando estamos analizando este tema de la fe nos mueve, ¿verdad?, un paso más hacia el frente. Por ejemplo, nos dice aquí en Hebreos
Hebreos 11. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que no se espera y la convicción en lo que no se ve. Entonces, bueno, pues la fe no solamente basta con saber cosas y creer, ¿verdad? No solamente basta con tener un asentimiento intelectual de las cosas espirituales, y no solamente basta con tener una idea de las cosas espirituales, sino que hay que confiar en las cosas que podemos recibir de Dios. Y mira, cuando dice es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿y cómo podemos entender eso, pastor? Mira, esto es sencillo. Cuando tú vas a un restaurante y tú pones la orden y te traen la comida, bueno, tú te la comes con la idea de que esa comida tú te la puedes comer. Y dice, pues claro, sí, pero mira, tú te la comes con la idea de que la persona que la preparó tenía las manos limpias, que la persona que la preparó no estornudó en ella. O sea, alguien no estornudó en tu salada o en tu sopa. Tú te la comes con la idea de que los utensilios estaban limpios y de que la comida estaba limpia. Tú no tienes prueba de eso, pero tú pones tu fe en esa gente, en el restaurante, en quien preparó la comida, y entonces tú te la comes. Cuando tú vas al restaurante, cuando tú vas al supermercado, pues tú compras la fruta y compras las cosas y tú tienes fe en la gente que trabajó en esos productos, en la gente que los puso allí, te lo llevas y tú tienes confianza que alguien no vino y le hizo un daño, y tú ejerces la fe. Y entonces es tan interesante que nosotros ejercemos la fe todos los días en cosas de este mundo, pero cuando tenemos que ejercer la fe en el Todopoderoso, pues entonces nos falta la fe, al punto que el Señor Jesús dijo, y cuando el Hijo del Hombre venga, encontrará fe en la tierra. El libro de Hebreos nos dice, pues, la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y entonces esas palabras nos apuntan o nos empujan del conocimiento intelectual, de la lista de cosas que nos aprendimos o del conocimiento que adquirimos, y entonces nos empuja hacia una dimensión espiritual, una dimensión desconocida. Y cuando nosotros lidiamos con lo desconocido, ¿qué es lo que nos da? ¿Qué es lo que lo desconocido da? Bueno, lo desconocido da, y ahí está, temor. Lo desconocido nos da temor. Y el temor, queridos, es lo opuesto a la fe. Temor es opuesto a la fe. Mira. El temor es opuesto a la fe. El miedo es lo opuesto a la fe. El miedo es una cualidad espiritual negativa y es el gran enemigo de la fe. Para ejercer la fe debemos vencer el miedo. No puedes ejercer fe si no vences el miedo. O sea, no quiere decir que no te pueda dar miedo, pero fe es marchar adelante aún a pesar del miedo. La palabra de Dios nos dice que en el amor, quiero que veas este pasaje, que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, en el amor no hay temor. Esa es la idea principal. Y la esperanza, ¿no? Y la convicción de lo que no se ve. Y tú dices, pastor, pero ¿cómo es eso? Convicción en lo que no se ve. Pues ya yo te expliqué cómo tú tienes convicción en las cosas que no ves cuando vas a comprar cosas, cuando vas a comer cosas en un restaurante. Hay cosas que tú no ves, pero tú por fe, ya, tú te lo comes. Pero en el ámbito espiritual,
No basta solamente con tener un conocimiento de las cosas espirituales, de las cosas bíblicas, sino que la fe nos empuja hacia la convicción de lo que no vemos y a veces esperar en lo que no sabemos. Mira, nos dice 3 personajes bíblicos, hay más, pero como nos dice aquí la palabra de Dios, sabes, en Hebreos 11 que están los héroes de la fe. Pues bueno, por la fe en el mandato de Dios, Noé construyó el arca. Interesante. Noé construyó esa arca, mi querido, cuando no había conocimiento de lluvia. La Biblia es clara cuando dice que la tierra era mojada con el rocío. Y entonces Noé construyó el arca. Y la gente se burló de él. Y la gente no escuchó ni la predicación de Noé, ni tampoco la de Matusalén. Porque Matusalén, con ese nombre de que quiere decir que cuando él muere entonces vendrá, vivió todos esos años y la gente no hicieron ningún compromiso de arrepentirse o de buscar a Dios. Entonces, cuando llegó el momento del diluvio, Noé y los que creyeron, o sea, Noé y su familia, entraron al arca junto con los animales y pues esa gente fueron salvos. Pero usted conoce el relato bíblico que cuando empezó la lluvia y empezó el agua a llenar la tierra, la gente por el temor, como dice, donde el amor echa fuera el temor, pero ellos no tenían amor. De todas formas empezaron entonces por miedo a buscar el arca, pero no pudieron encontrarlo. Entonces, por fe en el mandato de Dios, Noé creyó y esperó lo que no se veía. Y tenemos también la experiencia de Abraham. Y entonces Abraham, por la fe en el mandato de Dios, Abraham salió, ¿verdad? Por la fe en el mandato de Dios, Abraham salió de su lugar y se fue a una tierra que no conocía, por fe en el mandato de Dios. ¿Ves? Salió de su casa, de su parentela, y confió en la voz de Dios que le dijo que él lo haría con una descendencia como las estrellas del cielo. Y Abraham creyó, y dice la Escritura, y le fue contado justicia, o con confianza, por la fe en el mandato de Dios. Abraham salió de su tierra a un lugar que él no conocía, siguiendo, ¿verdad?, la voluntad de Dios. Y queridos, por la fe en el mandato de Dios, Moisés condujo al pueblo de Israel a través del Mar Rojo. Por la fe en el mandato de Dios. Ahora imagínate, egipcios de un lado, el mar en el otro lado, y entonces el pueblo en el medio, y la gente ya conoce la historia y la puedes encontrar en el libro de Éxodo, la gente desesperada. Y bueno, el Señor le dijo: ¿por qué claman a mí? Marchen. Y cuando decidieron marchar, el mar se partió y cruzaron el mar en seco. Por la fe en el mandato de Dios, condujo Moisés al pueblo de Israel a través del Mar Rojo y lo cruzaron en seco. Oh, mi querido hermano, qué tremendo. Tremendo, porque aunque el miedo es el gran enemigo de la fe, por otro lado, la fe vence el miedo. El miedo es el gran enemigo de la fe, pero la fe vence el miedo. Y si hay algo que quieres hacer, pero tienes miedo a hacerlo, pues esta es la invitación. Arriésgate, lánzate y hazlo en el nombre del Señor. ¿Por qué? Pon tu fe en la promesa de Dios, pon tu fe en el mandato de Dios y arriésgate en el nombre del Señor y hazlo. Y bueno, vamos a seguir platicando de este hermoso tema, de este interesante tema de la fe que triunfa después de esta alabanza.
camino a la batalla. Nunca debemos detenernos a tantas trampas que siempre pone el enemigo en el camino para quitarnos el deseo más querido. Hay que tener gran valentía y sentimientos y un corazón lleno de amor, lleno de paz, para decirle a tanta gente que se pierde que solo Dios les puede dar lo que hoy no tienen. Hay tanta gente que se pierde sin saber que hay una fuente de esperanza y nueva vida que fue encarnada para morir por sus pecados en una cruz donde allí fue crucificado. Allí murió por ti y por mí frente a aquel pueblo que le injuriaba y le castigaba sin piedad, y por sus labios transitaron unas palabras que fueron muestra de su amor y gran bondad. No te rindas, aunque sientas que tu vida se te acaba, y aunque digan que tu vida no está en nada, sigue en pie y caminando, no te rindas. No te rindas, porque al final de esta batalla tú tendrás una corona y una vida eterna para siempre, jamás. Sigue adelante caminando, sigue en pos, con paso firme caminando y sin temor, que aunque adelante habrán tropiezos alrededor, pon tu confianza en las manos del Señor, que en los momentos de dolor te sostendrá, te ayudará si te sientes desmayar, y si tu camino oscuro está, y Él estará, y con su luz te alumbrará, te alumbrará. No te rindas, aunque sientas que tu vida se te acaba, y aunque digan que tu vida no está en nada, sigue en pie y caminando, no te rindas. No te rindas, porque al final de esta batalla tú tendrás una corona y una vida eterna para siempre, jamás. Estás escuchando Conéctate con el Pastor José Díaz. Bien, estamos de regreso con este tema, la fe que triunfa. Y bueno, hablamos de cómo Noé creó el arca por fe en el mandato de Dios, de cómo aunque no había llovido, él siguió el mandato de Dios y preparó esa arca donde él y su familia fueron salvos
con los animales, luego como por fe Abraham, siguiendo el mandato de Dios, salió a un lugar que él no conocía, luego como por fe Moisés, en el mandato de Dios, cruzó, ¿verdad? Se partió el Mar Rojo y él dirigió al pueblo de Israel a través de las aguas. Y eso nos trae al punto, ¿no? que trasciende el ámbito de lo que nosotros conocemos y nos lleva más adelante, porque entonces caemos en el aspecto de la fe en Dios. Y la palabra de Dios nos dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le temen. Entonces, nota que interesante. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tú tienes que creer que Dios existe. Pero recuérdate que la fe nos mueve hacia lo desconocido y tiene que ser más. O sea, no basta solo con creer, tiene que ser más que creer. Tiene que ser más que un asentimiento intelectual. Este es un tipo de fe más profunda, como nos dice aquí la nota. Un tipo de fe más profunda en Dios es posible. Claro. La pregunta es si podría o no este tipo de fe afectar nuestras vidas en un sentido práctico. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y hay que creer que Él existe y que Él premia a los que creen en Él. Bendice a los que creen en Él. Pero ese tipo de fe, mi querido hermano, ¿podría o no este tipo de fe afectar nuestras vidas en un sentido práctico? Pues déjame decirte que hay mucha gente que cree en Dios, como nos dice aquí la nota. Muchas personas ejercen una creencia mental en la existencia de Dios sin que haya ningún cambio significativo en sus vidas. La gente cree que Dios existe, pero eso ni les va ni le viene. No hay un cambio en sus vidas significativo. O sea, no son ateos, no son agnósticos. Creen que Dios existe, pero ese concepto o esa creencia no les afecta a ellos. Por otro lado, hay multitudes de personas que han descubierto que la idea de la existencia de Dios hace una poderosa diferencia en sus vidas. Y la pregunta es, ¿en cuál de los dos grupos estás tú? ¿Estás tú en los que tienen ese conocimiento intelectual de Dios, pero eso no hace ninguna diferencia en sus vidas? ¿O estás tú en los que han descubierto que el creer en Dios ha producido una poderosa diferencia espiritual en sus vidas? ¿Cuál de los dos grupos tú estás? ¿Estás tú en el que Dios existe, claro? ¿O estás tú en el grupo de los que conocemos que el hecho de que creemos en Dios ha causado una profunda experiencia espiritual en nuestras vidas? ¿En cuál de esos dos grupos tú estás? Porque eso nos trae, mi querido hermano, entonces al punto de fe y salvación. Fe y salvación están relacionados. Fe y salvación van tomados de la mano. Y entonces vamos a hacer una comparación entre lo que el cristianismo cree acerca de la salvación y las religiones del mundo creen acerca de la salvación. Mira qué interesante. Quiero compartir esto contigo. Mira. Creencias religiosas en común entre todas las religiones. Todas las religiones enseñan que el hombre tiene acceso a la vida eterna. Todas las religiones enseñan eso.
de cierta forma. Ahora, nota, esto es una forma simplista de decirlo, ¿no? Esto es un poco más complejo de lo que en realidad lo estamos diciendo, pero en una forma simple, en términos generales, todas las religiones del mundo enseñan que el ser humano puede tener acceso a la vida eterna. Y nos enseñan que la vida eterna será buena. Para nosotros, la vida eterna la relacionamos con el cielo. Los judíos del Nuevo Testamento relacionaban la vida eterna con el seno de Abraham. Los vikingos relacionan la vida eterna con el Valhalla. Y así sucesivamente. Tú encuentras en las distintas creencias el concepto de que el ser humano puede tener acceso a la vida eterna y que esa vida eterna va a ser buena. Otro principio es que nuestros presentes problemas son causa del mal. Eso, todos estamos de acuerdo en eso. Nuestros presentes problemas son causa del mal. Luego, que para alcanzar la vida eterna hay que resolver el problema del mal que está en nosotros. Claro, para alcanzar esa vida eterna, que será buena, hay que resolver la maldad que hay en nosotros. Ahora, fíjate que en términos generales, las religiones del mundo reconocen que la eternidad no está en el hombre, no está en él, pero el hombre puede tener acceso a la vida eterna. Y reconocen que la maldad es la causa de los problemas que nosotros enfrentamos hoy. Y que para alcanzar la vida eterna, el hombre tiene que lidiar con la maldad que hay en él. No se puede alcanzar la vida eterna con maldad. Y no importa en qué religión estés, hay que desprenderse de la maldad. Esto es en comparación con la religión cristiana. Ahora, que la fundación de la maldad en el mundo es más personal que colectiva. Es el problema de la maldad en el mundo, no es colectiva, sino que es individual. Y nosotros vemos eso cada día. Y lo que está detrás de la maldad es el egoísmo. Y el egoísmo, pues claro, es el amor del individuo por sí mismo. Entonces, estos son principios que tú los encuentras en todas las religiones del mundo. Y en cada ser humano está infectado con maldad. Y entonces, con maldad no se puede alcanzar la eternidad. Y hay que resolver el problema de la maldad. Y la maldad no es grupal, ¿no? Sino que es individual. Y tú no puedes llegar a la eternidad con maldad. Todo esto lo encontramos en todas las religiones del mundo. Como hay principios morales que son universales. Y tú los encuentras en todas las religiones del mundo. O por ejemplo, en todas las religiones del mundo y en todas las culturas, robar es malo. Usted respeta lo ajeno. No se roba. Nadie tolera rateros. En ninguna cultura se toleran rateros. Cultura oriental, cultura occidental, cultura medieval, cultura antigua, entre los indígenas, entre los aborígenes, usted no roba. Robar es malo. Otro principio que usted encuentra en todas las culturas: la mujer ajena se respeta. Usted respeta a la mujer del prójimo. No importa en qué cultura esté, la mujer ajena se respeta. Son principios que son universales. Y así,
dentro de esos principios universales nosotros encontramos características que están ligadas, ¿no?, a la ley de Dios. Y es lo que el apóstol Pablo dice, que lo poco que conocen de Dios lo conocen porque Dios se lo ha dado a conocer. Entonces, tenemos en común estas cosas, el mundo cristiano con el resto de las religiones del mundo. Tenemos estas cosas en común, que hay acceso a la vida eterna, que la vida eterna será buena, que nuestros presentes problemas son causa del mal, que para alcanzar la vida eterna hay que resolver el problema del mal que está en nosotros o que es parte de nosotros, que la fundación de la maldad en el mundo es más personal que grupal, que cada ser humano está infectado con maldad. Esos conceptos son universales dentro del mundo religioso, no importa en qué religión estés. Pero esta es la pregunta: ¿cómo se califica para la vida eterna? Esa es la pregunta. ¿Quién califica para la vida eterna? ¿O cómo se califica para la vida eterna? Pues bueno, querido, esa pregunta la vamos a contestar en el siguiente segmento. Vamos a hablar de cómo se califica para la vida eterna, porque es en ese punto donde el cristianismo y el resto de las religiones del mundo, ¿qué tú crees? ¿Se separan o están unidos? ¿Enseñan lo mismo o es algo completamente diferente? Vamos a contestar esa pregunta de cómo se califica para la vida eterna en el próximo segmento, después de escuchar esta hermosa alabanza. Es pues la fe, la certeza de lo que esperas. Es pues la fe, el motor que impulsa tus velas. La fe te hace descubrir el poder que se encierra en ti, para ver lo que no se ve, para poder seguir. Es pues la fe, la moneda que adquiere todo. Es pues la fe, más valiosa que el mismo oro. La fe te sostiene mirando hacia el frente. Por la fe lucha fuerte quien espera algo más. La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto. Por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta al tiempo, no se rinde al fracaso. La fe sigue luchando. Por la fe estamos vivos. Por la fe es que soñamos. Por la fe en su palabra cruzaremos el mar y lo haremos cantando. Es pues la fe, el lenguaje de los que triunfan. Es pues la fe, lo que te hace llegar arriba. La fe te hace producir lo que no has producido. La fe te abre el camino hacia tu libertad. Por la fe levántate y anda. Por la fe extiende tus alas. Nada podrá detener el poder de la fe. La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto. Por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta el tiempo, no se rinde el fracaso. La fe sigue luchando. Por la fe estamos vivos. Por la fe es que soñamos. Por la fe en su palabra cruzaremos el mar y lo haremos cantando. La fe mueve montañas
y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto, por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos, no se sujeta al tiempo, no se rinde al fracaso. La fe sigue luchando, por la fe estamos vivos, por la fe es que soñamos, por la fe en su palabra cruzaremos el mar y lo haremos cantando. Estás escuchando Conéctate con el Pastor José Díaz. Bien, queridos, estamos de regreso. Estamos hablando de este tema, la fe que triunfa. Y estamos hablando de la fe en Dios y de cómo hay gente que tienen esta idea de que Dios existe pero no les afecta la vida, y luego cómo otros tenemos la fe de que Dios existe y eso causa una profunda experiencia espiritual para nosotros. Y luego comparamos lo que las religiones del mundo creen con respecto a la vida eterna, con respecto a la salvación. Y entonces llegamos a esta pregunta que dice, ¿cómo se cualifica para la vida eterna? Y entonces es lo que queremos contestar aquí en nuestro último segmento. Y nota, las religiones del mundo nos enseñan que la vida tú la utilizas, ¿verdad?, para aprender a ser bueno. El tiempo que tienes en este mundo tú lo utilizas para aprender a ser bueno. Pero el cristianismo nos enseña algo diferente. El cristianismo nos enseña que nadie puede ser bueno ni nadie puede calificar para la vida eterna en base a sus cosas buenas, ¿no? Nadie puede. Nadie puede calificar. Nadie tiene nada bueno que ofrecer, de manera que Dios nos acepta tal como somos, y esta aceptación inicia un proceso de cambio. Nadie puede cualificar para la vida eterna. La Biblia dice que no hay justo ni en uno, solo Dios es bueno, solo Dios es justo. Pero como nadie puede calificar, entonces Dios nos acepta ahí como somos, en nuestro defecto, en nuestro problema, en nuestra caída. Nadie tiene nada bueno que ofrecer, de manera que Dios nos acepta tal como somos. Él te acepta tal como tú eres. Él te acepta donde tú estás. Él te recibe con tu mal carácter. Él te recibe si tú eres un ogro en tu casa. Él te recibe si tú estás en las drogas. Él te recibe si tú has sido ladrón. Él te recibe de la forma en que tú estés. Él te recibe. Pero comienza un cambio en tu vida. Comienza ese cambio en tu vida. Es un cambio real. Como nos dice aquí nuestra nota, ese cambio es real, esa aceptación de Dios es real y produce un cambio radical. Y entonces donde existía antes el odio, Dios comienza a plantar amor. Donde existía la duda, Él comienza a sembrar confianza. Donde existía el miedo, Él comienza a sembrar la paz. ¡Qué maravilloso! Ese cambio es real. Y comienza la transformación, o sea, Él te encuentra donde tú estás, Él te recibe como tú eres, pero Él no te deja igual. Entonces comienza esta transformación en la vida, lo que la Biblia llama santificación, pero ese es otro estudio, ¿verdad? Entonces, esta es la pregunta, querido. Esta es la pregunta. ¿Crees en la gracia de Dios? Creemos en la gracia de Dios, creemos que Él nos amaba y nos ama a pesar de nuestros errores y hechos malos. ¿Crees tú que Él te ama a pesar de tus hechos malos, a pesar de tus defectos, a pesar de tus problemas? ¿Crees tú que Él te ama? Pues déjame decirte que la fe dice que sí.
La fe dice que sí. Y claro, debes recordar que la naturaleza de la fe es creer a pesar de los desafíos. Y los desafíos van a venir, algunos van a venir de adentro de nosotros y algunos van a venir de afuera de nosotros. Como por ejemplo cuando la familia se burla de ti porque tú te has metido en la religión, como dicen, ¿verdad? La religión, te has metido en la religión. Entonces la familia dice, bueno, se metió en la religión y nos llegan desafíos. Pero debes saber que los cristianos no ponemos la fe en la capacidad de merecer la aceptación de Dios basados en las cosas que nosotros hacemos. Nosotros ponemos la fe en la gracia de Dios y en la idea de que Dios nos acepta como somos. Dios te acepta como eres, como estás. Y entonces la pregunta clave es, ¿cómo trabajaremos nosotros con Dios para que los cambios que Él quiere hacer en nuestra vida se hagan una realidad? ¿Cómo trabajaremos nosotros con Dios? Esa pregunta la vamos a contestar en el próximo podcast, ¿verdad? Pero quiero terminar, mi querido, con esta cita hermosa de El deseo de todas las gentes, que se encuentra en la página 101 en el párrafo 3 y dice así: solo el que tenga verdadera fe se halla seguro contra la presunción, porque la presunción es la falsificación satánica de la fe. La fe se aferra a las promesas de Dios y produce obediencia. La presunción también se aferra a las promesas de Dios, pero las usa como Satanás para disculpar la transgresión. Solo el que tenga verdadera fe se encontrará seguro. Y esa es la fe que se cree, esa es la fe que trasciende el asentimiento intelectual y que nos lleva entonces a creer en lo que no vemos, a esperar en lo que no se ve y nos empuja a lo desconocido y ponemos nuestra confianza en el Todopoderoso. Mi querido hermano, quiero orar por ti. Padre Celestial, te pido por mis amigos que están viendo este podcast y los que han de verlo posteriormente, Señor, que tu bendición esté con ellos y que tengan la conciencia que tú les aceptas donde estén, cómo estén, pero tú los transformas y tú quieres obrar esa transformación, ese cambio en ellos. Señor, obra ese cambio en nosotros. Perfecciónalo como dice tu palabra. Y la obra que has empezado en nosotros, continúala hasta que Cristo venga. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, mis queridos, entonces vamos a pasar al consejo para que tu semana sea una semana súper bendecida. Y dice así: no te compares con los demás. Tu vida es única. No midas tu valor comparándote con los que te rodean, porque es perjudicial para tu felicidad. Mide tu propio éxito por ti solo, no por los demás. No te compares con nadie, mi querido hermano. No te compares. No bases tu valor en lo que otros digan de ti. Tu valor se basa en lo que Dios ha hecho por ti y en lo que Dios hizo por ti, mi querido. Ahí es donde está tu valor. No te compares con los demás. Mira lo que Dios ha hecho por ti y lo que tú puedes lograr. Que tengas una semana súper bendecida. Que la paz de Dios esté contigo, te acompañe en tu entrar y en tu salir, desde ahora y para siempre. Amén. Estuvo contigo el pastor José Díaz. Nos vemos en el próximo Conéctate. Que Dios te bendiga.